Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, ya proyecto. Me disculpas, enseguida me conecto. Bien. Entonces, resumiendo, la función principal, como decíamos, del intestino delgado, absorción de nutrientes. Siguiente. Pasando al tubo digestivo inferior, el intestino grueso, este órgano, continuidad del intestino delgado, tiene partes muy estudiadas, bien diferenciadas, que tenemos como podemos ver en el gráfico anatómico, ¿no? El colon ascendente, que es su porción, se une al intestino delgado mediante una válvula, que es la válvula ileocecal. Posterior a esta válvula se encuentra el ciego, donde se encuentra el orificio apendicular, colon ascendente seguido, posteriormente el colon transverso, el descendente, el sigmoides y el recto. Cada uno de estos está fijado por su propio meso. Es un tipo de órgano, sobre todo destinado a la absorción de líquidos, de agua y de formar el bolo fecal para excretar los residuos que no son aprovechables para el organismo. ¿Qué podemos decir del colon? Podemos decir de igual manera que netamente está irrigado por la arteria mesentérica, y el drenaje, que también es importante conocerlo, es por las arterias mesentéricas, tanto superior como inferior, que se juntan al tronco mesalaico esplénico y después van a drenar todo su contenido, bueno, todo el flujo hacia la vena porta. Entonces, para nosotros, importante conocer, por ejemplo, el hecho de que si el drenaje venoso del colon, si el drenaje venoso del colon tiene esta forma así de abanico, de ramificación, ¿no? Hablando del drenaje venoso, y tenemos un colon con algún problema, por ejemplo, diverticulitis, que es una enfermedad relativamente estudiada y común, este tipo de problemas infecciosos, incluso una apendicitis, una diverticulitis, una inflamación colónica, podría predisponer a formar coágulos, y uno de esos coágulos se filtra a la mesentérica, de la mesentérica llega hasta la porta o se obstruye en algún momento, generando hipertensión portal, ¿no? Para tener conocimiento de lo importante que es la vascularidad. Ahora, en cuanto a la irrigación, pues bueno, arterial, también viene de la mesentérica superior y también parte de la aorta abdominal, en la porción inferior de la aorta abdominal. También de importancia conocerlas en el momento del traumatismo abdominal. Siguiente. En cuanto a la función de este órgano, absorción de agua y electrolitos debe ser la más importante. Pueden ver en el dibujo los segmentos. Si solamente dirigimos la mirada hacia el colon, vemos que hay múltiples sitios del colon destinados a la absorción de hierro, a la absorción de potasio, de sodio, de agua. Perdón, hierro es un error, y sobre todo agua. Y el tema es de que la absorción de agua que tiene el colon está pues netamente relacionada con la formación de materia fecal. Si hay algún factor que desestabiliza este tipo de funcional, se traduce clínicamente o en estreñimiento o en diarrea, ¿no? En estreñimiento o en diarrea, que son patologías o son síntomas muy comunes en la especialidad, y que cuando uno, por lo general, si viene con diarrea, asocia pues al intestino grueso o al intestino delgado. Entonces, de vital importancia conocer dónde se absorben tanto nutrientes y de dónde se absorben electrolitos también. En cuanto a las capas en la microarquitectura del colon, tenemos las conocidas muscular, la mucosa y también la serosa. Siguiente.
En cuanto al hígado, podemos decir que ya para acelerar un poco, ya que el tubo digestivo creo que era lo más importante en cuanto a anatomía y fisiología básica y esencial. En cuanto al hígado, pues se encuentra en la región hepática, si somos visuales a nivel clínico, se encuentra a nivel del hipocondrio derecho, donde se lo explora, donde se hacen las maniobras semiológicas. Tiene dos lóbulos, uno derecho y el otro el izquierdo. Tiene además doble vascularidad, drena de la vena hepática y además de la vena porta. La irrigación está dada por la arteria hepática y está netamente relacionada también con la vesícula biliar, ya que todos conocemos esa triada, ¿no? La triada que discurre por el hígado o que transcurre por el hígado, que es la vena porta, una arteria y el conducto biliar. En cuanto a sus relaciones, está relacionado con el diafragma hacia la parte superior, en la parte inferior con la vesícula biliar, con el estómago, con el intestino delgado, riñones hacia la parte posterior, con la columna y con la pared abdominal hacia la parte anterior. Siguiente. Si bien hay otro tipo de segmentación anatómica, para nosotros es importante también saberla. Tenemos la clásica, que es lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, pero también hay una segmentación anatómica que depende de la vascularidad de la vena porta y la divide, pues, Coinaut en 8 segmentos, bien definidos, bien delimitados, bien estudiados. Para nosotros, quizá muy importante saber la segmentación para relacionarla con los hallazgos que vayamos a identificar en ecografía abdominal, ¿no? A la derecha pueden ver una imagen de una ecografía tanto del lóbulo izquierdo como del lóbulo derecho del hígado y la relación que hay entre la segmentación, ¿no? Esta segmentación, porque a muchos se preguntarán cuál es el objetivo de esta segmentación, sobre todo es para entrar a hacer procedimientos quirúrgicos de resección hepática. Cuando hablamos, por ejemplo, de tumores o hablamos de lesiones que ocupan un espacio importante, metástasis, etcétera, etcétera, sea cual sea la lesión que ocupa un buen espacio en el hígado, pues conocerla es de vital importancia, la segmentación, para intervenir y ver si se hace una segmentectomía, se llama el procedimiento, o hepatectomía, dependiendo el caso que se dé. Más que todo, para eso se necesita conocer. Siguiente. En cuanto a las funciones, podríamos estar hablando de funciones quizás por todo un módulo, ya que el hígado es un laboratorio, otros lo comparan así, ¿no? Un laboratorio del organismo que produce muchas reacciones de oxidación, de reducción, de carboxilación. Resumidas cuentas, aquí tenemos el lobulillo hepático, por ejemplo, en su forma clásica, su constitución, que está formada pues, por lo que les venía adelantando, la arteria, la vena y el canal biliar, y cómo están conformados los hepatocitos, ¿no? Se conforma la tríada portal, a eso se refiere con la tríada portal, y que tiene una vena central. A esto nosotros conocemos como lobulillo hepático, que es la unidad que se estudia sobre todo en histología o en patología, anatomía patológica, para definir enfermedades crónicas, tal el caso de la cirrosis, la esteatosis hepática, la esteatohepatitis, ya que en esta estructura que ustedes ven acá pentagonal hay alteraciones, o hexagonal, perdón, hay alteraciones en sitios específicos que al patólogo orientan a diversas enfermedades crónicas hepáticas. En el cuadro de la derecha vemos sus funciones: síntesis de colesterol, síntesis de albúmina, gluconeogénesis, glucogenólisis, digestión de alimentos, produce glucógeno, actúa en la formación de la vitamina B12, hierro, cobre, bueno, no en la formación, sino en el depósito, para la aclaración, transforma el amonio en urea, desintoxicación sanguínea por esa etapa de neutralización de algunas toxinas. Entonces, muchas funciones. Por ejemplo, si hablaríamos solamente de alguna de ellas, tendríamos que ir, por ejemplo, de la albúmina, que, bueno, que todo inicia en el hepatocito, que se produce un RNA mensajero, el cual va al retículo endoplásmico liso, se forma la proalbúmina, posteriormente pasa al aparato de Golgi, del aparato de Golgi se lo empaqueta y después pasa a la circulación sanguínea. Y de manera resumida, cada función tiene
su explicación, que bueno, estaríamos alargándonos demasiado, pero es muy importante conocer de manera básica el producto final de todas esas reacciones, ¿no? Porque usted se pregunta, ¿qué pasa si el hígado falla? Pues saque sus conclusiones, ¿no? Considerando de que tiene tantas funciones, pues es un hecho de que el organismo entero se va a ver afectado. Siguiente. En cuanto al páncreas, otra glándula muy importante en la regulación del medio interno, en la situación anatómica se encuentra en la región abdominal superior, la exploramos a nivel del epigastrio, se encuentra por detrás del estómago en neta relación con el duodeno, como lo podemos ver en el gráfico, sobre todo en la segunda porción donde desemboca el conducto pancreático principal. Además, se relaciona hacia la parte posterior con los riñones, con la columna vertebral, con la arteria aorta y con la vena cava inferior. Siguiente. Si vamos un poquito a la vascularidad y a la inervación, en la vascularidad, bueno, en su irrigación son ramas de la aorta que nacen para irrigar este órgano. Tenemos la arteria esplénica, la arteria pancreato-duodenal y la dorsal pancreática. Las más importantes, ustedes hagan seguimiento visual de dónde va cada segmento, ¿no? Pero nacen en sí del tronco celíaco y de la aorta. Y muy importante conocer, en cierto modo, este tipo de estructuras vasculares, ya que de eso depende la resección, por ejemplo, de tumores en cabeza de páncreas o en cuerpo de páncreas, sobre todo en la cabeza de páncreas, si vemos y somos objetivos, porque al lado de la aorta, donde está dibujado el vaso central, tenemos la vena, una vena, ¿no? También tenemos la vena porta, y depende mucho de eso, de la relación que tenga el tumor, si es que hablamos de un tumor, esa relación que hubiese entre el tumor y la vena porta, pues a nosotros nos dice mucho sobre el tipo de procedimiento a hacer o si es factible hacer algún procedimiento quirúrgico. Así que en la parte vascular muy importante tener ese conocimiento y en la parte nerviosa, sobre todo importante conocer remarcado en verde el que hay plexos tanto del simpático como del parasimpático, que tenemos el plexo celíaco sobre todo, muy estudiado e incluso intervenido en patologías como la pancreatitis crónica. Para calmar el dolor de la pancreatitis crónica, nosotros necesitamos conocimiento anatómico de este plexo para poder infiltrar algún tipo de analgésico y calmar el dolor. Para eso es muy importante conocerlo. Siguiente. Histológicamente, histológicamente el páncreas tiene varias partes celulares, ¿no? Porque si hablamos de estructura anatómica, y tal vez se nos olvidaba, pero incluso es tan básico que la mayoría lo debe conocer: cabeza, cuerpo, cola, ¿no? Tres partes bien definidas, y quizá la cabeza, como veíamos previamente, es la más relacionada con duodeno, con estructuras vasculares, quizás requiere mayor atención la cabeza. Cuando usted vea una lesión en cabeza de páncreas, pues bueno, ya entenderá la relación que hay entre varias estructuras anatómicas contiguas. Y si vamos hacia la parte interna, hacia la parte funcional, lo que me interesa que usted recuerde siempre son los tipos celulares que hay. Son 4 tipos los más importantes: los alfa, beta, gamma y las células de polipéptido pancreático, que representan el menos del 2%, las células alfa en un 15 a 20%, las beta en un 60-80% y las gamma en un 5 a 10%. Podemos ver que la gran masa celular sobre todo está en mayor porcentaje en las células beta y tienen una función: producir insulina. Y la producción de insulina sabemos bien que se encarga de regular los niveles de glucosa en nuestra circulación. Luego tenemos el siguiente porcentaje, el glucagón, que es la hormona contrarreguladora de la insulina. Luego tenemos la somatostatina y el polipéptido pancreático. Y en base a este tipo de estructura celular es que el páncreas va a cumplir 2 funciones: una función exocrina y una función endocrina. La endocrina netamente es relacionada con lo que íbamos adelantando: producción de células alfa y el glucagón, y las células beta producen insulina, ¿no? Entre estos 2 grupos celulares, quizás nosotros que conforman los islotes de Langerhans, nosotros siempre hacemos remarque de este tipo de función endocrina, ya que
se relaciona netamente con una enfermedad pues muy conocida como es la diabetes mellitus. Y la función exócrina se encarga sobre todo de digestión de algunos, sobre todo, productos lípidos o lípidos de la dieta, junto con el jugo biliar, con el jugo pancreático, se encargan de degradar o de transformar ciertos productos de lípidos. Siguiente. Para concluir, ya que hemos hecho un recorrido quizás fugaz, pero considero importante, de cada órgano y su principal función y su principal desempeño. Tenemos la vesícula biliar como último, que se encuentra pues por debajo de la parte hepática, por debajo del hígado, ¿no? A la derecha del estómago. Tiene un conducto que es el conducto cístico, que se junta hacia el hepático común, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Ese pequeño arco es el conducto cístico, se junta con el hepático, ambos forman un conducto en común, que es el colédoco. En cuanto a la vesícula, pues bueno, es un órgano, todos la conocemos, es un órgano piriforme, sobre todo entre sus principales funciones es absorber agua y quizás saturar un poquito más la bilis para degradar y ser más fácil la digestión de ciertos productos lípidos, es decir, grasas. Por ello, la vesícula biliar tiene cierta importancia al momento de hacer la digestión de ciertos alimentos y además es un órgano muy, muy estudiado porque es en este donde se forman lo que conocemos como litos o cálculos biliares. Siguiente. Son auxiliares a honor. Tenemos acá la vesícula biliar, como le iba adelantando, sus respectivas partes. Tiene además esa estructura y forma piriforme que en ecografía a nosotros nos sirve mucho ver esa forma habitual y también nos sirve ver la pared de la vesícula biliar, ya que es quizás el indicador de inflamación, esto de la pared. Pero para comprender nosotros es algo muy, muy vital comprender esto del sistema biliar, ya que nos permite conocer patologías como, por ejemplo, la coledocolitiasis, que sería la formación de un cálculo en este conducto, el colédoco, ¿no? Además, algún tipo de patología obstructiva de los conductos que clínicamente, pues, se va a traducir para nuestros pacientes en ictericia. Es por ello que cuando uno ve un paciente histérico, lo primero que hace es abordar, ir a explorar hígado, ir a explorar vesícula biliar, porque está netamente en relación con la función biliar. Si el hígado se encarga de metabolizar la bilirrubina, la vesícula, en cierta manera, también se encarga de, como habíamos dicho, de sobresaturar la bilis o de hacerla más saturada, pero si hay obstrucción, porque se ha precipitado, se ha formado un cálculo y si se obstruye ese flujo común, pues podría darnos patologías obstructivas traducidas en ictericia. Siguiente. Y para concluir, pues creo que este cuadro es el que resume sobre todo las patologías, con excepción del esófago, que habíamos dicho que la principal enfermedad es el reflujo gastroesofágico de lejos. Podemos ver acá, ¿no? Con su respectiva indicador, las patologías más frecuentes. Hemos hablado del estómago con las patologías ulcerativas, pépticas, desde una gastritis hasta la úlcera péptica, su estructura que ya la vamos a conocer de manera muy puntual pero necesaria. En el hígado podemos ver desde abscesos hasta obstrucciones y tumores o traumatismos, como lo podemos marcar acá, la vesícula biliar que acabamos de verla, con su principal patología que son los cálculos biliares y su migración a otros conductos como el colédoco. En cuanto al intestino delgado, tenemos desde estenosis, divertículos, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal como principales exponentes. Hablamos de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa en el colon, que también tiene sus patologías, ¿no? Desde el cáncer de colon, úlceras en el colon, incluso la torsión del mismo colon, llamado o conocido como vólvulo de sigmoides, que es el sitio más frecuente de torsión. Entonces, si uno conoce anatomía básica
anatomía básica y la aplica ante un paciente, porque ¿qué hacemos al momento de la consulta? Pues nos llega un paciente, hacemos ese recuerdo mental, ¿no? Recuerdo mental de de 9 cuadrantes, donde si recordamos eso, pues vemos que hay cierta relación entre los cuadrantes a explorar y si recordamos las principales patologías según su anatomía o según la anatomía básica que uno conoce, pues para el clínico es más fácil hacer un diagnóstico de abordaje inicial. Con eso concluimos la charla. Espero haber sido de utilidad para, en cierta manera y en un futuro, afinar nuestras capacidades diagnósticas y encantado de colaborar en todo. Muchas gracias, estimado doctor. Si hubiera tal vez alguna o dos consultitas de los participantes, es un espacio en el que podemos interactuar con el docente, por favor, de manera rápida. Pueden usar el micrófono abierto o en el chat, porque tenemos a nuestra expositora, siguiente expositora, de hecho, esperando para tener su participación. Adelante, por favor, consultas. Muy bien. Todo claro, estimado doctor. Agradecerle bastante su participación, mandarle un cordial saludo Muchas y ante gracias. cualquier... Muchas gracias, doctor. Cordial Igual saludo. encantado, encantado de participar y un saludo a todos. Un honor. Bien, doctora Ramírez, ¿me confirma que está en sala? Buenas noches. Excelente, doctora. ¿Me Gracias escuchan? por unirse. Justamente, quiero presentarles a nuestra siguiente expositora para esta primera clase del módulo. Le presento con mucho gusto a la doctora Rosángela Ramírez Fernández, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija. También médico gastroenteróloga formada en Cochabamba. Cuenta con estudios superiores en hepatología por la Sociedad de Patología en Argentina, Buenos Aires, entrenada en hepatología en el Hospital de Clínicas José de San Martín, y ahora mismo nos va a compartir una disertación referente a este módulo. Doctora Ramírez, un honor contar con su participación. Bienvenida. Muy buenas noches. Primeramente agradecerles al comité organizador por la invitación. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre la introducción a la gastroenterología moderna. Desde ya es un tema muy amplio que, he tratado de abarcar y sobre todo llegar a todos ustedes y que sea importante tanto para el diagnóstico y sobre todo qué pedir en los pacientes, ¿no? ¿Qué estudios solicitar? Bueno, a continuación voy a hacer la presentación del tema. No sé si están viendo la pantalla. Positivo. Ok. Primeramente, vamos a, lo que se va a abarcar es definición de la gastroenterología, historia de la gastroenterología, endoscopía, colonoscopía, enteroscopía, cápsula endoscópica, la CEPRE y hepatología. La gastroenterología es una rama de la medicina interna que está dedicada al estudio, al conocimiento y al diagnóstico de enfermedades del aparato digestivo. Y bueno, la palabra gastroenterología deriva del griego gaster, que significa gastro, enteron, intestino, logos, estudio. eh, la gastroenterología es un área de la medicina en la que nos estudia la fisiología, la patología referente al tubo digestivo y a sus glándulas anexas. También incluye
la epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Respecto a la historia de la gastroenterología, fue empleada por primera vez por John Conrad en 1863 y Baltimore fue uno de los primeros gastroenterólogos norteamericanos, quien llegó a ser presidente de la Asociación Americana de Gastroenterología. Vina Chia fue quien se encargó de tratar los problemas digestivos a los sacerdotes aproximadamente en los años 2500 y fue Hipócrates quien llamó a la digestión como pepsis. Y Hipócrates consideró que en el estómago la comida era transformada en quimo. Ya en 1886, Ismar Boas es el primero en Berlín y probablemente en el mundo fue el primero en dedicarse y atender pacientes solamente con enfermedades digestivas. Desde un principio, la gastroenterología fue muy compleja, de límites muy imprecisos, abarca muchos órganos, es de gran extensión anatómica, como ha explicado el doctor Osmar, ya. Y bueno, después de que se ha ido viendo varios avances en la gastroenterología, que ha ido acompañada de la mano de la tecnología, se ha abierto pues la necesidad de que se divida en ramas, que esto nos permitiera un mayor alcance, bienestar y salud de los pacientes. Es así que Boart, es un europeo, médico gastroenterólogo y hepatólogo, es quien ha definido ya las subespecialidades como endoscopía avanzada, hepatología, trasplante, nutrición clínica y recientemente, desde el 2012, está dentro de la subespecialidad a la oncología digestiva. Son temas amplios, difícil de abarcar, es por eso que se ha creado estas subespecialidades y en esta oportunidad vamos a hablar de la endoscopía y de la hepatología. La endoscopía es una técnica muy importante, muy eficaz en el momento de diagnosticar. Tiene dos funciones importantes que son tanto diagnósticas y terapéuticas. Y la endoscopía digestiva se va a clasificar según su finalidad y según su topografía. La finalidad, el objetivo siempre va a ser diagnóstica y terapéutica. Y según la topografía, la esófago-gastroduodenoscopía o endoscopía digestiva alta, gastroscopía también llamada, la colonoscopía, la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la ecoendoscopía, enteroscopía y la cápsula endoscópica. La videoendoscopía digestiva alta o la endoscopía digestiva nos permite explorar, estudiar el tubo digestivo desde la cavidad oral y llega hasta la segunda o tercera porción del duodeno. Nos permite realizar diagnósticos tanto macroscópicos de las lesiones y además nos va a permitir obtener muestras para el estudio histológico, citológico y terapéutico. Además nos permite hacer procedimientos terapéuticos en la endoscopía. Es un tubo flexible que se introduce, por la boca para poder llegar y poder explorar todo el esófago, estómago, duodeno, primera y segunda porción, y en ocasiones llegar hasta la tercera porción del duodeno. ¿Qué es lo nuevo en la endoscopía digestiva? Lo nuevo en los últimos 10 años se han desarrollado diferentes modalidades. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de imagen. Estas son la magnificación, la alta resolución, la cromoendoscopía, la autofluorescencia y la histología en vivo. Respecto a la endoscopía de alta resolución, los equipos contienen un CD de nueva generación que nos va a permitir obtener imágenes y capturar más de 1 millón de píxeles digitales en comparación a los endoscopios previos. Esto va a aumentar la resolución de la calidad de imagen, como por ejemplo en esta imagen
La endoscopía nos permite actualmente, ¿no?, detectar hasta en un 80% ya por endoscopía un esófago de Barrett, esto asociado a las tensiones tanto, bueno, electrónicas, que ya se les va a explicar posteriormente. Además, hasta un 75% diagnosticar pólipos, la alteración en la microvasculatura, ¿ya? Y la histología para determinar si estos pólipos son pólipos benignos o malignos. Además, la endoscopia nos permite actualmente, ha mejorado respecto a la magnificación de la imagen. Tiene la capacidad de aumentar la imagen desde 1.5 hasta 150 veces del valor real. Esto nos va a permitir caracterizar mejor las lesiones, como en una metaplasia intestinal, en un esófago de Barrett, las lesiones gástricas. Sin embargo, no nos olvidemos que esto es operador dependiente, requiere bastante tiempo. La cromoendoscopía o las tinciones, estas tinciones o pigmentos se van a aplicar en la mucosa, que va a aumentar la cantidad de la luz, o sea, mejora las características de la lesión. Existen diferentes tinciones, como la azul de metileno, el lubol, tinciones de contraste como el índico carmín. Sin embargo, estas tinciones, que son muy efectivas, sin embargo, aumenta el tiempo de realizar el procedimiento, consume bastante tiempo. Por eso se ha aplicado desde el 2004 y se ha descrito sobre la cromoendoscopía digital o electrónica. Fue primera vez descrita en el 2004 por Gono y colaboradores, que esta consiste en eliminar la luz con longitud de onda de color rojo y estrechar la luz con longitud de onda de color azul y verde. Esta tecnología lleva el nombre de NBI, que significa imagen de banda estrecha, y el objetivo del mismo es penetrar la mucosa de forma superficial, y esto nos va a permitir detallar las lesiones superficiales y además determinar el patrón microvascular, como se puede ver en estas imágenes. En la primera imagen se puede observar un pólipo a nivel de colon y a continuación que está bajo una tinción electrónica NBI. Sin embargo, con la magnificación se puede detallar mejor esta imagen observando una imagen que es de bordes irregulares, una lesión elevada, con microvasculatura irregular, un pólipo adenomatoso. De la misma manera, se puede ver en esta imagen la presencia de este pólipo que a la luz blanca casi es difícil de identificar, que mejora con la tinción electrónica y se puede mejorar la característica con la magnificación de la imagen, observando un pólipo regular con microvasculatura conservada y observando un pólipo hiperplásico. La endoscopía tiene indicaciones tanto diagnósticas y terapéuticas. Las indicaciones diagnósticas está indicada cuando existen síntomas persistentes en el tracto digestivo, como ser distensión abdominal, pirosis, regurgitaciones, reflujos. Cuando hay sospechas radiográficas de enfermedad del tubo digestivo superior, como por ejemplo estenosis, sospecha de neoplasias, entonces está indicada realizar la endoscopía en un síndrome ulceroso, en hemorragia digestiva, ante una presencia de una anemia ferropénica para buscar dónde es la pérdida, está indicada realizar endoscopía en presencia de disfagias, odinofagias, cuando existe ingestión de cáusticos, cuando el paciente está con vómitos persistentes, pérdida de peso, sangre oculta en heces, cuando existen síndromes neoplásicos sin que se haya localizado un tumor primario. Las indicaciones terapéuticas de la endoscopía está indicada, se puede realizar mediante la endoscopía polipectomías, como se puede observar en esta imagen con un asa de diatermia, hemostasias en úlceras gástricas, como acá se puede ver esta úlcera gástrica que ya está infiltrada con adrenalina,
que se ha producido un abón logrando hemostasia, en dilataciones, ya sea en una estenosis péptica, en estenosis cáusticas, eh, en acalasia, también está indicada en la mucosectomía. La endoscopia también nos permite retirar cuerpos extraños. La endoscopia tiene contraindicaciones tanto absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas, cuando hay sospecha o certeza de perforación, no se debe realizar endoscopia. En una obstrucción alta tampoco se debe realizar endoscopia. Esto debido a como el paciente que está con una obstrucción, hay débito de retención y puede haber el riesgo de broncoaspiración. Dentro de las contraindicaciones relativas, en un vólvulo gástrico, en una insuficiencia respiratoria grave, que tener bastante cuidado, en insuficiencias cardíacas descompensadas, en el divertículo de Senker, en presencia de divertículo de Senker, hay riesgo de perforación y deformidades en la columna cervical. Las complicaciones que se pueden presentar en una endoscopía son perforación. Es poco frecuente, pero sobre todo en el momento de la intubación a nivel de hipofaringe, aún existe el riesgo de perforación. Hemorragia, sobre todo en procedimientos terapéuticos, se puede producir hemorragias. Cuando hay alteraciones, se puede producir alteraciones cardiopulmonares, reacciones por medicamentos. No se olviden que estos estudios se hacen con sedación y hay riesgos de infecciones. Complicaciones leves que se pueden producir en la endoscopia, el dolor abdominal por la insuflación. Estos procedimientos se realizan mediante insuflación, distensión abdominal. Se puede producir rupturas accidentales dentales, luxación de mandíbula. También vamos a hablar de la enteroscopía, que este es un estudio endoscópico que nos va a permitir visualizar los tramos distales al ángulo de trace del intestino delgado, Doctora, como del yeyuno e ileum. una interrupción, doctora, dispense. ¿Pudimos ingresar, por favor, al link número 3 que envié al grupo? Por favor, con ese link vamos a culminar la primera clase. Le pido la comprensión. Ya, vamos a ingresar al link 3, Sí, que está en perdón. el grupo de WhatsApp. Sí, Ok, ya, está bien. muchas gracias, perdón. Gracias, hasta luego.